Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Bueno, mis hermanos, qué alegría, como les dije. Quiero empezar la clase mostrándoles una imagen. Uy, ahí está. Y se preguntarán, ¿qué es lo que nos está mostrando esta imagen? ¿Verdad? Ustedes se pueden preguntar, bueno, es una mano que está agarrando una cosita así chiquitita que a duras penas y la ve. De aquellos que usamos lentes, tenemos que enfocar tal vez los ojos para poder ver qué es lo que estamos queriendo ver acá. Y yo también les quiero enseñar no solo en imagen, sino que a ver si me lo logran ver. Yo tengo una aquí conmigo. No sé si logran ver, pero yo también tengo una semillita aquí chiquitita conmigo. Y me encantaría poder pues tener una interacción con ustedes, y si estuviéramos físicamente, pues me hubiera encantado pues llevarle una semillita de estas a cada uno de ustedes para que puedan pues recordar esta clase para siempre y guardarla en sus corazones y en sus vidas. Antes de contarles de qué vamos a hablar ahora, yo quiero contarles de que a mí este granito es un granito de mostaza, para los que están consultándose qué es. A mí me dieron este granito de mostaza hace hace muchos años, cuando yo estaba en Redil 3 tomando la clase justa que vamos a ver ahora. Y el Señor me dio un regalo maravilloso porque me llevó en el tiempo y me llevó a recordarme y me llevó a sacudirme a mí antes que pudiera yo venir a hablarles a ustedes de este tema, de lo que vamos a hablar hoy. Así es que, como les digo, esta es un granito de mostaza. Me imagino que algunos de ustedes pueden ya tener alguna idea quizás de lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Pero no les quiero revelar todavía de qué vamos a hablar. Así es que, antes de continuar, quisiera simplemente, brevemente, mis hermanos, recapitular de qué trató la clase pasada. De qué nos habló María José. Y nos habló de 3 temas importantes, ¿verdad? Nos habló del inicio de su clase, nos hablaba de la prueba, ¿verdad? Nos hablaba de las razones por las cuales el Señor ha permitido o permite pruebas en nuestra vida, ¿verdad? Nos dio muchas razones. Una de estas razones era que probablemente quería acercarnos más al Señor, o probablemente quería que nosotros viviéramos en alguna prueba para nosotros después poder aconsejar, guiar a algún otro hermano, alguna otra persona que estuviese pasando por la situación que yo pasé, y así poder pues tener esa empatía. También nos habló, si se recuerdan, de la importancia que es para nosotros como hijos de Dios ministrarnos o pastorearnos, ¿verdad? ¿Por qué era importante esto, mis hermanos? Era importante porque nosotros necesitamos constantemente y frecuentemente recargar nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros solos no podemos. Es más, aquí más de alguno de ustedes pudo haber ya probado en algún momento de nuestras vidas que hacer algo con nuestras propias fuerzas y no nos sale, o nos vamos a dar en las narices, ¿verdad? Entonces, para eso es la administración, para recargarnos, para escuchar la palabra del Señor, para decirnos esa guía o ese consejo, o qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero también nos habló María José de que necesitábamos que para poder ser obedientes al Señor, necesitábamos, más bien para poder escuchar al Señor y escuchar la voz del Señor, necesitábamos tener 2 virtudes o 2 dones. Y estos 2 dones era tener el don de la obediencia, o la virtud de la obediencia, y la virtud de la humildad. Nos presentó estos 2 lindos dones, ¿verdad? Los cuales debemos de poner en práctica, no solamente a la hora de que estemos buscando esa administración, ¿verdad? Porque debemos de ser lo suficientemente humildes a la hora de buscar la administración para
poder reconocer ese pecado, reconocer esa falta, reconocer esa prueba en la que estamos pasando y ser lo suficientemente obedientes de escuchar la voz del Señor a través del ministro que el Señor ha elegido para nosotros. Pero también nos hablaba María José que el Señor nos puede dar el regalo a nosotros de que nosotros seamos ministros o pastores de alguna otra alma, para que nosotros podamos ser luz para ellos en nombre de Él, ¿verdad? Y para poder nosotros poder ministrar a otro corazón, pues es igual de importante esas dos virtudes, ser humildes y ser obedientes. Tenemos que ser humildes porque tenemos que reconocer, mis hermanos, que en el momento que nosotros estemos ministrando a alguien, no podemos pretender que el consejo es lo que fue mi idea, ¿verdad? O que es gracias a mí que ese corazón sanó, o ese corazón o esa persona pues salió adelante de su pecado, sino que tenemos que ser lo suficientemente humildes de reconocer de que fue a través de la luz y la sabiduría y el discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Y también tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo nos está llamando a llamarle la atención con amor a esa otra persona, tenemos que ser obedientes y tenemos que ser obedientes a decirles que probablemente los caminos que está siguiendo esa otra persona no son los correctos, ¿verdad? Entonces, importante, y para resumir rápidamente lo que hablábamos la semana pasada, es que nosotros necesitamos clamar al Espíritu Santo por discernimiento, por sabiduría y por revelación para podernos liberar, para poder estar limpios, para poder sanar esos corazones o para poder dejarnos nosotros sanar y limpiar, ¿verdad? En esos momentos en los que ya sea estamos buscando al Señor o en esos momentos en los que estamos siendo instrumentos del Señor para llevar a otros a sus pies, ¿verdad? Entonces, de eso hablamos la semana pasada. Entonces, mis hermanos, ya entrando en materia de esta semana, quisiera yo hacerles una consulta, la cual a mí me gustaría que a lo largo del desarrollo de la clase y conforme vayamos caminando, pues tengamos esta pregunta constante en nuestra mente y nos las podamos ir respondiendo y reflexionando nosotros. Entonces la pregunta es la siguiente, mis hermanos. ¿No les ha pasado que en estos, estoy tratando de ser como actual, ¿verdad? En estos últimos años de pandemia, llevamos 2 años, ya casi 2 años en pandemia. Entonces, ¿no les ha pasado que en estos años de incertidumbre realmente nos ha costado creer más? ¿Verdad? Si se ponen a pensar, mis hermanos, ya ha llegado un punto que ya no sabemos qué noticia es verdad y qué noticia no es verdad. Ya no sabemos qué tweet es verdad y qué tweet no es verdad, que tal vez falsificaron un tweet que nos mandaron a nosotros, ¿verdad? Al WhatsApp, o que nos mandan esos capturas de pantallas al WhatsApp y que, mira, fíjate que dijeron esto o dicen esto, ¿verdad? Ya uno ya no sabe, y a veces en grupos de WhatsApp unos chats se contradicen con otros, ¿verdad? Entonces ya uno ya no sabe ni qué creer, no sabe ni qué es verdad. Ya no sabemos, mis hermanos. Yo me recuerdo cuando salió la primera nueva cepa, ¿verdad? Y que salió la Delta, y que después ahorita que está el Omicron, y que por allá escuché yo que estaba el Flurona, que es la mezcla de la influencia con el coronavirus. Y hace poquito, hace un par de días, escuché yo una noticia que yo ya ni sé si era verdad, se lo digo, que era la nueva cepa que se llamaba BA.2. Entonces, estamos bombardeados, ¿verdad, mis hermanos? Estamos bombardeados de información y dejemos de la pandemia. La pandemia de alguna manera tal vez nos ha hecho incrédulos en el sentido que ya no sabemos ni qué esperar en nuestros trabajos. Ya no sabemos si esa estabilidad económica que nosotros solíamos tener antes de pandemia, hoy la podemos tener, porque hoy viene otra vez otra
otra alza de casos y ya no sabemos si mi trabajo el día de mañana va a estar. Los precios de todo suben, entonces no sabemos, ¿me entienden? Hay un montón de cosas que están sucediendo en el mundo que nos hacen ser un poco más incrédulos, ¿verdad? Entonces, y si vemos, mis hermanos, todos estos pensamientos, todas estas bombas de opiniones que tenemos y que recibimos de todas partes diariamente, porque realmente las recibimos diariamente, pues es como que de alguna manera nos ha hecho un poco sordos al Señor. No creen, no sienten, ¿verdad? En medio de esta turbulencia es como que si estuviéramos en medio del mar, ¿verdad? En medio de esas olas gigantes, hay una tormenta, hay viento. Imagínense que ustedes están ahí en una barquita y entonces viene la ola y viene la lluvia y el viento. Ya no nos sentimos seguros, mis hermanos, ¿verdad? Y en esos momentos de turbulencia probablemente decimos, Señor, ¿y a dónde estás tú? ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde están todas estas promesas que tú me hiciste en algún momento, que todo iba a estar bien, que la enfermedad no iba a llegar a mi casa? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, yo les hago, después de haber puesto este contexto en el mundo en el que estamos ahorita, les hago la consulta. ¿A dónde, mis hermanos, está nuestra fe en Dios? ¿A dónde está? ¿A dónde la hemos dejado? ¿Será que la hemos perdido? ¿Será que en estos tiempos tan duros se nos ha escapado un poco esa fe? Entonces, mis hermanos, esta noche yo los quiero invitar a que prestemos atención a esta clase, ¿verdad? Para poder conocer o para poder recordarnos, porque yo estoy segura que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, Margarita, Salvador, Gloria, todos aquí, todos los hermanos que están conectados y todos los que nos van a ver a través de la radio, yo sé que todos tenemos un poquito de fe, ¿verdad? Pero probablemente se nos ha olvidado sacudirla y sacarla, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, yo estoy segurísima que todos aquí estamos cansados de dudar y estamos cansados de la incertidumbre, y lo que queremos es sentir paz y tranquilidad, sobre todo creerle a nuestro Señor en estos momentos de crisis y de prueba. Entonces, mis hermanos, entrando ya hoy sí en materia, yo quisiera que me acompañen y que le demos razón al granito de mostaza que yo les enseñé, ¿verdad? Y quisiera que me acompañen, os voy a leer para ustedes en la palabra del Señor lo que nos dice San Mateo en capítulo 17, versículo 20b. Y el Señor nos dice, en su palabra, nos dice, 17b, 20b les dije, ¿verdad? A ver aquí, dice, les aseguro que si tuvieran fe, aunque sea solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada le sería imposible. Palabra y promesa del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, miren qué belleza de cita la que nos ha regalado el Señor para iniciar esta clase. El Señor lo único, se imaginan qué lindo, imagínense si realizamos lo que significa que el Señor no nos pide mucho, mis hermanos, nos pide esta cantidad de fe. Miren, ahí casi no se ve, la ven ahí está. Esa es la cantidad de fe que nos pide tener el Señor en nuestra vida. Y dice que con tan solo ese poquito de fe que nosotros tengamos, le pediríamos a ese cerro, a esa montaña que se mueve, y la montaña se moverá, porque para el Señor no hay imposible, ¿verdad? Entonces, ya que ya sabemos que estamos hablando de la fe, me gustaría que también decirles qué es lo que la palabra del Señor, cómo la palabra de Dios nos define qué es la fe. Y la fe nos la define en Hebreos 11:1. Y la palabra de Dios nos dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven.
palabra de Dios. Fíjense bien, la prueba de las realidades que no se ven, ¿verdad? La fe, como sabemos, mis hermanos, es algo que no se ve, ¿verdad? Es algo que tenemos que realmente creerle al Señor, ¿verdad? Y también, mis hermanos, me encanta, perdón que tenemos varias citas ahora, pero también les quiero compartir otra promesa del Señor, que el Señor me la ha hecho a mí y hoy se las quiere regalar a ustedes. Y es en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y la palabra de Dios dice: porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, ven qué lindo, mis hermanos, que ese regalo que el Señor nos ha dado, que es de la fe. Lo que tenemos que hacer nosotros es ponerla en práctica en el día a día. ¿Y qué es lo que nos cuesta? ¿Verdad? Y qué es lo que el mundo, obviamente el enemigo, pues a través de todas estas turbulencias que suceden en el mundo, pues tratan de quitarnos y sacudirnos esa fe. Nosotros debemos de aferrarnos a estas promesas que el Señor nos da, ¿verdad? También, mis hermanos, quisiera reforzar lo que la fe significa, no solo con la palabra del Señor, sino también con el catecismo católico de la Iglesia. Y les voy a leer el numeral 166, dice: la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a una iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro. Debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en una gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de otros. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir de que nuestra fe se alimenta del testimonio de nosotros mismos. Por eso es que, si se fijan, mis hermanos, cada vez que ustedes tengan la oportunidad de poderse parar al frente de una asamblea, en algún momento en el redil, talleres, en algún momento que usted esté compartiendo con algún hermano, con algún conocido, con su familia, con amigos, y usted tiene un testimonio de un acto que el Señor ha hecho en su vida, no se lo quede, mi hermano. Compártalo, porque eso alimenta nuestra fe. Eso nos hace creer: pucha, que así le pasó a Salvador, imagínate si es Salvador. Sí, a mí me puede pasar también, ¿verdad? O esa fue la situación de Margarita y entonces, imagínate, eso puede ser mi situación también. ¿Me entienden? Eso es lo que nos quiere decir este numeral del Catecismo de la Iglesia, de que nuestra fe se construye con nosotros mismos, con los creyentes y obviamente con la palabra de Dios, ¿verdad? Por ende, mis hermanos, la fe es un sí a Cristo, un yo creo lo que tú dices, Señor. Y lo más importante, mis hermanos, es aceptar su palabra, ¿verdad? Porque tenemos que aceptarlo, mis hermanos. Muchas veces nuestros planes son así, ¿verdad? De aquí a allá, pero el plan del Señor es de aquí, por allá, o el destino final no es aquí, sino que es allá, ¿verdad? Y ahí es donde viene nuestra fe, ahí es donde tenemos que poner en práctica nuestra fe, de que si el Señor permite algo, o si el Señor no hace que nuestros planes salgan como nosotros quisiéramos, es porque esa es su voluntad, y es porque tenemos que creer con fe de que eso es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros creemos en su voluntad, ¿verdad? Entonces, si nos recordamos aquel sábado por la tarde en el retiro, mis hermanos, cuando le entregamos la vida a Cristo, hicimos un acto de fe. En ese momento, ustedes se recuerdan de aquella oración de entrega que nosotros hicimos con nuestro líder de taller, en la que nosotros audiblemente
le entregamos el timón de nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque nos reconocimos incapaces de poder llevar nuestra vida solos. Y en fe nosotros le estábamos diciendo al Señor, te necesito y yo necesito de ti para poder ser salvo, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, el Señor nos los afirma en San Marcos 16:16. Y leo para ustedes. Dice la palabra del Señor: el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Palabra de Dios. Aquí es un poco dura la palabra del Señor, ¿verdad? Porque nos dice, el que no crea será condenado. Pero ¿por qué vamos a ser condenados? Porque si nosotros no escuchamos y no seguimos la voz de Cristo, mis hermanos, nos vamos a ir a estrellar en la primer poste que nos cruce ahí, ¿verdad? Porque sabemos que en ese retiro nos reconocimos incapaces y en ese retiro llegamos a los pies de Cristo porque nosotros habíamos tratado de conducir nuestra vida a nuestro antojo por los últimos años y vimos que no estábamos siendo felices, que algo nos hacía falta. Y ahí reconocimos que era el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso, mis hermanos, es que esa cita es dura, ¿verdad? Porque como humanos somos débiles a las tentaciones, por ende podemos caer en el pecado con mayor facilidad, pero si le creemos a Dios y si creemos en su palabra y sabemos que por nuestra fe Él nos va a guiar por el mejor camino, pues las cosas que sucedan en nuestra vida son su voluntad, ¿verdad? Y por la gran fe que tenemos, aunque sea de este tamaño, igual es grande, ¿verdad? Esa fe nos ayudará a aceptar cualquier situación que hemos pasado en nuestra vida. Por ejemplo, mis hermanos, tal vez ejemplos que nos puedan suceder a nosotros. Tal vez estamos buscando un mejor trabajo, porque en toda esta turbulencia, en toda esta pandemia, pues no estamos satisfechos con nuestros ingresos, probablemente, ¿verdad? Pero tal vez, mis hermanos, usted lleva meses pidiéndole en oración al Señor que llegue a su puerta ese nuevo trabajo. Pero tal vez el Señor, ese trabajo no ha llegado. ¿Se ha puesto a pensar usted de que tal vez el Señor no ha permitido que llegue ese trabajo? Porque ahorita, así como está, no le hace falta nada. Simplemente usted quiere un mejor ingreso para tener una mejor comodidad, ¿verdad? Pero el Señor sabe que si le da ese trabajo al que usted quisiera, probablemente usted le va a dejar de dedicar el tiempo que hoy le dedica, porque el trabajo le va a exigir más tiempo, ¿verdad? Tal vez ya no se va a poder conectar a Redil porque se va a tener que quedar hasta tarde en reuniones, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? El Señor no quiere dejarlo, ¿verdad? Y muchas veces en nuestras oraciones nosotros le pedimos al Señor que no nos suelte. Y ahí le estamos dando esa libertad de que a Él haga su voluntad en nuestra vida. Y probablemente ese es un ejemplo de que tenemos que confiar en Él, de que ese trabajo pues no ha llegado, porque si llega, así le vamos a dar la espalda al Señor. Y eso es lo que Él no quiere. Otra cosa, mis hermanos, tal vez estamos atravesando por alguna enfermedad, ¿verdad? Alguna enfermedad que, Majo lo decía en la clase pasada, no le preguntemos al Señor por qué has permitido esta enfermedad en nuestra vida, sino para qué, ¿verdad? Porque cuando nosotros le damos vuelta a esa pregunta y es ¿para qué? Es cuando nosotros lo estamos viendo a través de los ojos de fe, a través de los ojos del Señor. Entonces tal vez esa enfermedad llegó a tu vida o llegó a su vida porque Él quiere que vuelva a creer en Él, o porque Él quiere que vuelva a doblar rodillas y que lo vuelva a buscar y que se reconozca necesitado de Él y que reconozca que Él tiene el poder de sanarlo, que con esta cantidad de fe que usted tenga, mi hermano, usted puede ser sanado. Nada es imposible, dice la promesa del Señor que leímos al inicio. Y quisiera también contarles, hace poco yo escuché un testimonio de un hermano en asamblea que salió positivo al COVID y él le preguntaba al Señor que por qué había permitido esa enfermedad en su vida. Y estando él en cuarentena se dio cuenta
de que el Señor lo que quería que él se diera cuenta era que el trabajo y que el corre del día a día lo había hecho dedicarle menos tiempo a su familia, a sus hijos y a su esposa. Y entonces en ese tiempo que él tuvo que estar en cuarentena, pues recapacitó, fue lo suficientemente humilde y obediente de escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Y de darse cuenta que lo que el Señor estaba queriendo y el Señor había permitido eso en su vida era porque necesitaba recapacitar de que lo importante no era al 100% su trabajo, sino que primero va la familia, primero va la esposa y sus hijos, ¿verdad? Entonces, él aceptó la voluntad de Cristo y siguió su enfermedad, siguió su cuarentena, y hoy que ya salió, pues hoy dice que hoy puede valorar mucho más ese tiempo que le entrega a su familia. Entonces, si se fijan, ese era el propósito de esa prueba. Y con fe y creyéndole al Señor, pues pude abrir los ojos y ver eso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta, la fe nace de un verdadero encuentro con Cristo. La fe nace de un verdadero amor que nosotros le podamos tener a Cristo, de que confiemos en Él de tal manera de que Él pueda abrazar toda nuestra vida, mis hermanos. Cuando les digo todas nuestras vidas, es que pueda tocar y pueda llenar todos los aspectos de nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra vida con amistades, ¿verdad? Todo, nuestra vida social, todo eso debería de ser bañado por Cristo. Y esto, mis hermanos, ¿qué nos va a dar a cambio? ¿Qué nos va a dar a cambio? Poder volver a creer, volver a tener esa fe, es que volvamos a sentir esa paz que tanto anhelamos, ¿verdad? Que en este momento de crisis, esa fe nos dé esa paz que tanto necesitamos. Pero entonces, mis hermanos, ustedes me van a decir, sí, Ana Daniel, pero es que bien fácil lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí, que creer. Pero en estos momentos tan difíciles, tan en los que nos vemos enfrentando tantos desafíos constantemente, ¿verdad? Hay un gran riesgo, y sabemos que hay un gran riesgo de caer en un desierto espiritual, ¿verdad? Como hemos venido hablando humanamente, pues sí, hemos sido golpeados por varias crisis, por varias situaciones mundiales, ¿verdad? Y hemos podido haber perdido trabajo, hemos podido, no sé, perdimos el trabajo, pero las responsabilidades y nuestros compromisos se siguen manteniendo, ¿verdad? Podemos haber pues perdido a un ser querido, ya sea por COVID o por otras causas. Podemos haber pasado por rupturas familiares, tal vez, porque la pandemia y en la cuarentena, pues convivir 24/7 con tanta gente, pues probablemente generó discordia. Y entonces, mis hermanos, ahí está el miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir yo? Y lo que yo les quiero dar es esa llavecita para sentirnos libres, y esa llavecita para que podamos ser verdaderamente felices, ¿verdad? Porque yo me atrevo a decirles que probablemente muchos de nosotros tal vez no estamos del todo felices, o tal vez no nos sentimos del todo en paz, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 6, nos dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Palabra de Dios. Entonces, es lo que es el ejemplo que yo les ponía al inicio, ¿verdad? Si nosotros nos sentimos como en ese mar, ¿verdad? Que nos lleva de un lado a otro, y ahí es donde el Señor nos quiere que estemos, ¿verdad? Y quiero contarles, mis hermanos, que ¿sabían ustedes que el Papa Benedicto en el 2012 dijo que la sociedad y todos nosotros estamos necesitados no solo del pan material, llámese el alimento, llámese el trabajo, llámese el techo,
¿verdad? El Papa también dijo que necesitamos amor, que necesitamos ese sentido de esperanza, que necesitamos un fundamento seguro, un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido auténtico, decía el Papa. Aún en la crisis, aún en la oscuridad, aún en las dificultades y en los problemas cotidianos. ¿Y saben qué, mis hermanos? La fe nos da todo eso. Si nosotros tenemos fe, podemos entregarnos confiadamente al Señor y así sentirnos nosotros que estamos en un terreno sólido, ¿verdad? Que estamos en ese fundamento seguro, ¿verdad? Hemos estado a veces en terremotos aquí, ¿verdad? Que aquel gran temblor, pero uno sabe que está en un firmamento seguro y sabe que eso no se va a derrumbar, ¿verdad? Y así es como queremos sentirnos todos en el día a día. Y yo quisiera decirles y quiero pues reforzarles que sí, ¿verdad? La fe es un acto con el cual yo me voy a entregar libremente a mi Dios Padre que me ama. Y me voy a entregar confiando porque Él me ama y Él quiere lo mejor para mí. Eso nunca lo debemos de olvidar, ¿verdad? Nosotros somos sus príncipes y sus princesas, ¿verdad? Y somos herederos de Dios. ¿Se imaginan eso? Somos herederos del Rey de Reyes del mundo entero. Entonces, Él quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y eso lo vamos a creer con fe, mis hermanos, porque si usted va y le dice esto a un hermano separado, que Rey de Reyes, soy heredero del Rey de Reyes, le van a decir, le van a ver raro, vean. Pero ¿qué es lo que pasa? Con nuestra fe, con nuestra manera, como bien dicen siempre en la Comu, ¿verdad? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ¿verdad? Entonces, por fe sabemos, mis hermanos, que el Señor, que Dios envió a su único Hijo a través de nuestra madrecita linda para que se hiciera hombre y muriera en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y qué prueba más grande de amor necesitamos que esta, mis hermanos. Qué prueba de amor, qué otra prueba necesitamos para realmente creernos que somos hijos de Dios, ¿verdad? En Gálatas capítulo 2, versículo 20, la palabra del Señor nos dice: y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Palabra de Dios, ¿verdad? El Señor, mis hermanos, quiere que descansemos en Él. El Señor quiere que nosotros nos dejemos trabajar, que Él trabaje en nosotros. Eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Nosotros somos como que si fuéramos una plastilina, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros nos dejemos moldear por Él, ¿verdad? Y creo que estamos de acuerdo, mis hermanos, en decir que obviamente la fe es una virtud sobrenatural, ¿verdad? Que muchos, probablemente los muchos que no estén en el camino del Señor no entiendan, ¿verdad? Que muchos les cueste asimilar esta idea de fe. Y es más, hay muchos hermanos que separados probablemente, o muchas personas del mundo que probablemente usan esa frase como decir, sí, hay que tener fe, pero la dicen no con el sentir de lo que realmente significa tener fe, ¿verdad? Porque no lo han vivido, porque no lo han podido experimentar. Pero nosotros, mis hermanos, hemos sido lo suficientemente dichosos de poder, pues, experimentarlo, ¿verdad? Y todo lo experimentamos aquí, en carne propia, en nuestro retiro, ¿verdad? Pero, mis hermanos, también les quiero contar que la fe no es solamente creer en que el Señor es bueno y creer en sus bondades, ¿verdad? Sino que es creer en su palabra y creer en que cada promesa que el Señor tiene para nosotros en la Biblia se va a dar y que se va a cumplir, ¿verdad? Y poder así actuar en consecuencia.
Les quiero leer, mis hermanos, dos historias de la Biblia. Una está en San Marcos capítulo 5 y probablemente son historias que ya son conocidas, pero es importante que las recordemos. Leo para ustedes, mis hermanos. San Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. Y dice la palabra del Dios: entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se acercó por detrás de la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente se oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces, la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es, mis hermanos, la historia de la mujer enferma, ¿verdad? Esa historia famosa que está en los evangelios. Imagínense que ella tuvo un granito de fe, así como lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Un granito de fe que ella sabía que con solo tocar el manto del Señor, ella iba a ser sanada. Por tiempo tampoco vamos a leer las otras historias, pero sí me gustaría que anotaran que la siguiente son dos historias. Una es San Mateo 14, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Repito que me confundí. San Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y la otra historia que va a reforzar nuestra fe está en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 18. Les dejo la tarea de que la lean y que la reflexionen y que mediten cómo estos personajes de la Biblia realmente creían a ojos cerrados al Señor, ¿verdad? En la historia de Génesis vamos a ver cómo el Señor le pide a David que entregue a su único hijo, que lo vaya y que lo sacrifique, que lo ponga y que lo ofrezca, en sacrificio. Y ahí vamos a ver cómo él, sin pensarlo, agarra a su único hijo y lo lleva. Y por su fe, el Señor lo recompensa, ¿verdad? Porque hizo lo que le pidió, por más difícil que suene. Agarra a tu hijo y ofrécelo en sacrificio, ¿verdad? Así es que los invito a meditar esas dos citas que les acabo de dar. Entonces, mis hermanos, es importante saber que para poder creer lo que Jesús nos dice, pues debemos de conocerlo, ¿verdad? Debemos de, mis hermanos, pues tomarnos el tiempo realmente de agarrar la palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a creer en sus promesas y cómo vamos a creer en alguien sin realmente conocerlo? Mi invitación a esta clase es que nos tomemos el tiempo de agarrar la palabra del Señor y realmente leerla para conocer al Señor. A mí nunca se me va a olvidar cuando a mí mi pastora me dijo en mis primeros pastoreos: nunca, cuando tú estés en una situación difícil, pregúntate ¿qué haría Jesús en esta situación?
porque de esa manera nosotros vamos a actuar en fe, ¿verdad? De esa manera nosotros vamos a actuar realmente siguiendo la voz de Cristo, realmente haciendo la voluntad del Señor. Pero es difícil, mis hermanos, no es tan fácil. Yo quisiera, mis hermanos, pues contarles mi testimonio rápidamente y fíjense que cuando yo recién hice mi retiro, a mí ya me habían hablado de que la comunidad era una comunidad carismática, me habían hablado de que a la hora de alabar uno pues alzaba las manos, uno aplaudía, uno alababa, y yo no tenía, o sea, yo venía de ser de misa de domingo nada más y hasta ahí llegaba, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo en ese retiro, cuando ya el sábado que ya habíamos hecho la oración de entrega, ya uno ya está como más desenfrenado, ¿verdad? Está un poco más relajado. Y nos invitaban a alabar, nos invitaban a aplaudir, nos invitaban a levantar las manos y nos decían realmente el levantar las manos en una alabanza, pues nos hace, a mí hoy me hace sentir libre, pero yo en ese momento no lo entendía, porque yo decía, pero como levantando las manos yo me voy a poder sentir más cerca del Señor. No creía, estaba incrédula. Esa fue una de las cosas, mis hermanos. Yo empecé a alzar mis manos en alabanza hasta que ya tenía un par de meses después que empecé a ir a asambleas. Pero realmente lo que yo les quiero contar es hasta dónde estaba mi punto de ser incrédula y de tener poca fe, que el domingo, en el momento en el bautismo del Espíritu Santo, yo fui de las últimas por las que oraron por mí. Entonces, para los que hicieron retiro físico, ¿verdad? Los que hicimos retiro virtual, pues a todos nos mandaban a rooms, ¿verdad? Aquí en el Zoom, y pues nos mandaban y iban orando por nosotros. Pero si los que hicieron físicos recordarán de que hacíamos una fila, ¿verdad? Y iban orando por cada uno. Entonces, como yo me quedé hasta atrás, yo fui de las últimas, yo veía, a mí me costó, mis hermanos, realmente como entrar por fe, por falta de fe, porque ni siquiera tenía esto todavía de fe. Imagínense ya en retiro, ¿verdad? Me costaba como concentrarme en la oración y como realmente llenarme y envolverme en ese momento tan especial y espectacular que es. Y yo me volteé a abrir los ojos y yo veía que empezaban a caer unas personas en descanso y que otros empezaban a hablar en lenguas. Y yo así, yo veía y yo decía, y me puse súper nerviosa y dije, y ya vienen, ya me va a tocar, y qué me va a pasar, y entonces yo que me tengo que tirar, y si no me cachan y me caigo, ¿entienden? Todos esos pensamientos de incrédula, porque no hay otra palabra para realmente decirlo, decía, no, eso no me va a pasar. Y cuando llegaron a mí, mis hermanos, les estoy abriendo mi corazón, porque ese bautismo en el Espíritu no fue como yo hubiese querido tenerlo, porque yo estaba incrédula, mi hermano. Yo no creía de que yo iba a poder caer en descanso, que yo iba a poder tener el don de lenguas, porque me recuerdo súper bien que la líder del retiro pues nos dijo, el Espíritu Santo tiene regalos para cada uno de ustedes. Solo basta con creer y pedirlos, dijo, nunca se me va a olvidar. Y yo decía, yo quiero todos los regalos que estaban mencionando, todos esos frutos que dicen, todos esos dones, yo los quiero. Pero ¿y cómo, mis hermanos? ¿Cómo iba yo a recibir los dones siendo tan incrédula? ¿Cómo iba a hacer yo realmente? ¿Cómo el Señor me iba a decir, vaya Ana, aquí están, mira, aquí está el don de lengua, aquí está el don de discernimiento? ¿Cómo? Si yo estaba siendo incrédula, yo no creía. Llegaron a orar por mí y yo decía, no, a mí me van a empujar así, porque yo veía que uno le ponía la mano aquí, ¿verdad?, para orar, y yo decía, a mí, ella me va a tirar, y yo así es como uno cae en descanso. Total, mis hermanos, para no hacerles largo el cuento, pero yo lo que quiero expresarles y abrirles mi corazón es que yo hoy veo hacia atrás y digo, qué gran regalo y bendición me perdí en ese momento. Porque
No caí en descanso, me quedé parada, ¿verdad? Sí cerré los ojos y sí como que traté de sentir la oración que hicieron por mí, pero no caí en descanso. Cuando me preguntaron, ¿usted quiere recibir el don de lengua? Yo dije, sí, pero no creía, mi hermano. Yo decía, no, esta gente está hablando, solo dice así, ¿verdad? No creía que era el don de lengua. Me pusieron la mano en la garganta y me dijeron, diga, Abba Padre. Yo lo decía, pero mi mente y el enemigo estaba tan queriendo hacerme la lucha de que yo no recibiera ese regalo tan bello, que mis hermanos, yo no recibí el don de lenguas en ese momento. Entonces, para no hacerles largo el cuento, yo regresé de retiro y yo dije, ¿qué es toda esta experiencia y testimonios que yo escucho de que caen en descanso, que se sienten como así livianitos, de que el don de lenguas y que uno no puede parar la lengua? Yo decía, yo no lo siento, yo no lo recibí. Realmente me sentía muy, muy triste. Y mis hermanos, pasaron las semanas, seguí yendo a mis asambleas, no boté la toalla, ¿verdad? Simplemente en mi corazón yo sabía que gran parte de eso era porque yo no tenía fe, era porque yo no creía que eso el Señor podía obrar de esa manera en mí. Hasta un par de semanas o un mes después probablemente que me asignaron una pastora, ¿verdad? Y en una de mis pastoreos, ella oró por mí. Yo le abrí mi corazón y le dije, no creí. Y ella con muchísimo amor oró por mí. En ese momento ella hizo una oración súper especial y súper linda en la que realmente pidió a manos llenas este regalo tan bello que es la fe. Y mis hermanos, después de ese momento de oración, después de haber sido humilde, primero que nada, porque tuve que ser humilde en reconocer que no creía en eso, ¿verdad? Y que no tenía la fe de que iba a poder recibirlo. El Señor fue bello, maravilloso, divino, que me dio el regalo y me dijo, hija, solamente necesitabas tener un granito de fe para que yo pudiera darte a manos llenas todos estos dones y estos regalos que yo tengo para ti. Y mis hermanos, fue espectacular realmente. Bueno, el don de lengua yo no lo recibí en ese momento. El don de lengua ella me dijo practicarlo. Yo lo practicaba hasta cuando me estaba bañando, y fue en una de esas mañanas que yo me estaba bañando que ahí se me soltó y fue espectacular. Yo lloraba porque yo decía, o sea, llorar de la culpa que sentía de que no había creído. Entonces, mis hermanos, ese es mi testimonio de que solamente lo que el Señor nos pide es tener este granito de fe. Como me hubiera encantado poderles dar a todos un granito de mostaza, para que nos recordemos que con solamente esto, el Señor puede hacer maravillas. El Señor obra en nosotros, ¿verdad? El Señor nos capacita, el Señor nos quiere regalarnos y quiere darnos la felicidad más pura. Solamente tenemos que ser dóciles y dejarnos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, simplemente para ir cerrando ya la clase, porque queremos cerrar puntuales, quisiera recalcar rápidamente qué es lo que platicamos ahora. Platicamos de la fe, ¿verdad? Platicamos de lo importante que es para nuestra vida cristiana, pues creer, ¿verdad? Pues pedir la fe. La fe, mis hermanos, es algo que tenemos que pedirla en nuestra oración día a día. Así, Señor, aumenta mi fe. Señor, necesito que me des más fe para creer. Porque, mis hermanos, les digo, el enemigo anda rugiente allá afuera y quiere atacarnos, nos quiere quitar todos estos regalos tan lindos que el Señor nos ha dado, toda esta paz que el Señor nos da a través de la fe. Es tan sencillo como decir, como un pensamiento que el enemigo nos puede poner en nuestra mente y decir, no, es imposible, no sos capaz, no te va a salir, no, mira, no tenés la capacidad suficiente, o no tenés la experiencia suficiente. Mis hermanos, de verdad yo les digo, también otro testimonio chiquito, por fe les digo, jamás yo en 300 años me hubiera imaginado que yo hubiera sido capaz de hablar así
así, parada al público, y les digo que no soy yo, sino que por fe realmente sé que el Señor es quien nos ha capacitado, me capacita a mí, capacita a María José, capacita a Ronald, capacita a todos los maestros para llevar su alimento espiritual a cada uno de ustedes. Yo casi tiro la toalla de estar en este ministerio por pena, porque no quería hablar frente al público, ¿verdad? Pero fui dócil, tuve fe y aquí estoy, mis hermanos, para la gloria de Dios. Así es que yo les invito a que se recuerden siempre de este granito de mostaza, por favor. Si tienen en sus casas, las señoras, las que cocinan, agarren una y péguenla en su Biblia, para que nunca se les olvide que un granito de fe puede mover montañas y nada es imposible para el Señor, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, vamos a cerrar la clase, nos vamos a poner y se la vamos a entregar al Señor, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por esta clase tan especial. Gracias porque sé que tú te has manifestado, porque sé que tú has estado aquí con nosotros y porque sé, mi Dios, de que tú sabías que nuestros corazones estaban ansiosos y deseosos de este mensaje que tú tenías para nosotros. Sabemos que el día a día, sabemos que la crisis, que la turbulencia del mundo nos quita el sueño, nos quita la paz. Pero recuérdanos, Señor, todos los días que tú solo nos pides un granito de mostaza de fe. Y así podremos ver tu obra, Señor. Así podremos dejarnos y ser dóciles a ti para que tu voluntad se pueda hacer en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos recuerdes esto y que podamos hacer vida en nuestra vida este mensaje y poder, recuérdanos de pedirte que aumentes nuestra fe cada mañana o en cada momento que tengamos ese encuentro contigo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí conectados, tanto en el Zoom como en las redes sociales. Te pido por cada uno de ellos, por cada una de esas familias también representadas en cada uno de estos usuarios, para que tú lleves la bendición a cada hogar. Te pido, Señor, que nos traigas de regreso el próximo miércoles, sedientos de ti nuevamente y expectantes de ti, de lo que sea que tengas que decirnos. Gracias, Espíritu Santo, porque también sé que estuviste acá presente. Y acompáñanos y quédate con nosotros esta noche y el resto de la semana. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Amén. Gracias, mis hermanos. Buenas noches a todos. Hoy lo sacamos antes porque les quitamos unos minutitos la semana pasada. Así es que nada, que pasen buenas noches y los esperamos el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Dios. Buenas noches.